Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Les damos una bienvenida cordial a nuestro ministerio, la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y también les damos una bienvenida cordial a la transmisión de hoy, como ya es conocido nuestro, es Las Casas que Jesús visita. Y en esta transmisión estamos desarrollando la serie denominada Las 40 razones bíblicas para establecer y multiplicar la iglesia en las casas. Y para la presentación de hoy tenemos la razón número 39, la cual es: la iglesia en las casas es un lugar para predicar y enseñar de Jesucristo. Y los invitamos para que puedan abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, que es el libro que nos hemos ocupado en estas últimas por lo menos 15 presentaciones. Y lo invito para que puedan mirar el capítulo número 28 del libro de los Hechos, y a su vez los invitamos para que ustedes puedan compartir esta señal, para que ustedes puedan suscribirse a nuestro canal Iglesia a tu alcance TV, darle un like a esta transmisión y compartirla con sus amistades y contactos, y a la vez pues invitarlos para que se unan a nuestro grupo en Facebook, La Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y habíamos nosotros estado estudiando en estas últimas semanas la vida del apóstol San Pablo. Y recordemos que en la historia de la iglesia cristiana, al apóstol San Pablo se lo conoce como el apóstol a los gentiles. Sin embargo, en su ministerio, nosotros vamos a encontrar, como ya lo hemos venido mirando, que dentro de la visión que él tenía en el cumplimiento de la misión, no es que solamente se circunscribió a los gentiles, sino que, al igual que los otros apóstoles, por mandato del Señor, él hacía su trabajo primero yendo a la casa perdida de Israel, a las ovejas perdidas de Israel, a aquellos israelitas que vivían fuera del territorio de Israel, conocido con el nombre de la diáspora. Vivían expatriados. Y es ahí donde Pablo, al lugar donde él llegaba, primero lo que hacía era ir a buscar a estos judíos en las comunidades donde ellos vivían o en los lugares donde ellos se reunían, que eran las sinagogas. Y no es que Pablo llegaba allí para participar de los cultos rituales de ellos, no, sino que para invitarlos a que puedan escuchar el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en la persona de Cristo el Mesías. Y que ese estilo de religión que ellos vivían ya no tenía sentido. Y como vamos a ver a continuación, pues algunos creían y aceptaban, como también otros se indignaban. Y este acercamiento de Pablo para con ellos era motivo de perseguir a Pablo, de expulsarlo a Pablo de sus comunidades. En fin, lo que ocurría con aquellos judíos también ocurre hoy en día. Pero en esta oportunidad vamos a ver la razón número 39 para establecer y multiplicar la iglesia en las casas. Si es la primera vez que tú te unes a esta transmisión, pues te invitamos para que mires en este canal, Iglesia a tu alcance TV, las otras 38 anteriores presentaciones, las cuales te van a dar un panorama eh, muy secuencial de cómo es que el Señor ha guiado a su iglesia a través de la historia, a través de las culturas, para preservar estos principios y para preservar estos modelos de iglesia del Nuevo Testamento. Y habíamos mencionado que en la segunda parte de esta serie
el tema se concentró en el ministerio de los discípulos y apóstoles. Y dentro de este ministerio de los apóstoles, la iglesia se multiplicó. La iglesia creció a pasos agigantados. La iglesia llegó, por así decirlo, a conquistar todo el mundo antiguo en los continentes de allá del viejo mundo. Y pues conquistaron, llenaron prácticamente con la fe a todo el imperio de Roma. Y precisamente vamos a estudiar en esta oportunidad de la ciudad de Roma. Entonces, la razón número 39 es: la iglesia en casa es un lugar para predicar acerca del reino y enseñar acerca de Jesucristo. Las casas son lugares para dejar de ir a la iglesia de templo y para establecer una iglesia siguiendo el modelo bíblico del Señor Jesús en el Nuevo Testamento, el cual es la iglesia en la casa, siguiendo el modelo y el ejemplo de los discípulos y apóstoles, el cual es la iglesia en las casas. Entonces, las casas son lugares para predicar el reino de Dios y enseñar acerca de Cristo, el Mesías venidero, el Redentor del mundo. Y lo importante de esta presentación es que Pablo, el apóstol a los gentiles, él allá en la ciudad de Roma, donde le tocó pasar los últimos 8 años de vida, él allí estableció una iglesia en su casa. Y en esa iglesia, en su casa, el apóstol Pablo recibía, en primer lugar, dice el texto, vamos a mirar, que recibía a los judíos. Muchos creían, muchos aceptaban, otros no. Otros buscaban hacerle persecución al apóstol Pablo. Y luego también él recibía en su casa a todos los gentiles, a todos aquellos que no tenían un trasfondo religioso basado en la palabra del Señor. Entonces, lo peculiar de esto es que Pablo, viviendo ahí en Roma, la casa que él alquilaba para vivir, él la había consagrado. Y allí él estableció una iglesia en su casa. Entonces, vamos a leer el texto para que vayamos desarrollando el tema de esta oportunidad. Y aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales cuando estuvieron juntos les dijo: varones hermanos, aunque yo nada he hecho en contra del pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, fui entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en ninguna causa de muerte. Mas, contradiciendo a los judíos, fui forzado de apelar a César, no como que tenga de qué acusar a mi nación, mas así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy rodeado de cadena. Apreciados hermanos, apreciadas hermanas, ¿recuerdan en una presentación anterior que el apóstol Pablo se encontraba en Cesarea de Filipo y se prestaba ir a Jerusalén para presentar un informe de todo su trabajo misionero de los 2 viajes misioneros? Entonces, en la casa del evangelista Felipe, pues un profeta le dijo: no vayas allá a Jerusalén, porque en Jerusalén te van a pasar cosas negativas. Y se lo reafirmaron doblemente. Pero Pablo, consciente de que era la voluntad del Señor, de que él tenía que ir a Jerusalén, y consciente de que era la voluntad del Señor, de que allá lo iban a tomar prisionero, él se fue, siendo leal a la voluntad del Señor.
Entonces allá lo apresaron, allá iniciaron un proceso, pero Pablo, como ciudadano romano, apeló a Roma. Y entonces lo soltaron los judíos de allá en Jerusalén y lo enviaron a Roma. Y cuando Pablo llega a Roma, se da esta experiencia, esta historia que estamos relatando aquí. Entonces, cuando llega a Roma, él tenía que esperar audiencia. Y esa audiencia duró 2 años. En esos 2 años de espera, él aprovechó, estando en Roma, para cumplir la misión. Y lo primero que hace él es llamar a los judíos que vivían ahí en Roma. Y entonces ya hemos leído lo que él les dice. Entonces Pablo los convoca a ellos y les dice que él no está haciendo alguna tarea en contra de la nación de Israel como nación y nada en contra de los israelitas en su religión. Por el contrario, él se identifica como un hermano más de ellos, es decir, como un judío más. El hecho de que Pablo se haya convertido al cristianismo no dejó de ser ciudadano judío, ni tampoco dejó de ser ciudadano romano. Pero lo que él sí dejó de ser fue un judío legalista, un judío nominal, un judío conforme a la letra de la ley. Él se convirtió en un cristiano, en un hijo del Señor. Y de eso era, de qué se trata esta historia. Él los convoca a ellos, además de decirles que no tenía nada en contra de Israel, pues él, su misión es decirle a ellos, compatriotas judíos, de que todas las profecías del Antiguo Testamento que hablaban acerca del Mesías venidero, todo eso se cumplió en la persona de Cristo. Y que Él es a ese Cristo que les está predicando y enseñando. Entonces el texto que vamos a continuar leyendo nos dice que muchos judíos creyeron y aceptaron, pero muchos otros no. Por el contrario, se enojaron y buscaron cómo eh, perseguirlo a Pedro. Entonces, veamos aquí lo que ellos le responden. Y ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido cartas en cuanto a ti de Judea, ni viniendo alguno de los hermanos nos han notificado ni hablado algún mal de ti, mas queremos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta notorio nos es que en todos lugares es contradicha. Es decir, estos judíos miraban al cristianismo como una secta. En otros textos del Nuevo Testamento, los judíos se expresan del cristianismo como decir el camino o este camino o los nazarenos. Entonces, ellos le dicen, la secta que tú pues tienes llamada cristianismo, entonces aquí pues no es bien vista y en todo lugar donde va no es bien vista también. Entonces ellos le dicen, ¿no? Que desde Roma, ellos como judíos en la diáspora, no habían hecho nada para perjudicar a Pablo, en absoluto. Y que pues no tenían por qué ser reprendidos por Pablo. Pero ellos querían escuchar de las palabras de Pablo cuál era su opinión, cuál era su sentir. Entonces Pablo, lo único que tenía que decirles, lo único que tenía que hablarles era solamente el Evangelio de Cristo, solamente del Mesías venidero. Dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a su alojamiento. Muchos llegaron a su alojamiento. Y en ese lugar donde él estaba alojado, era una casa que él había rentado y él allí permaneció en esa casa por 2 años, mientras esperaba que le llegara la audiencia ante el César. Y allí él los citó para que estos líderes judíos residentes en Roma fueran allí para escucharlo a él. Y entonces muchos fueron. Miren lo que dice. A los cuales exponía y testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde,
persuadiéndoles las cosas concernientes a Jesús, así por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos creían a lo que se decía, mas algunos no creían. Es triste, hermano, hermana, escuchar, ¿no? De que estos judíos, llamados el pueblo de Israel, eran duros de corazón y no eran sensibles al llamado del Espíritu Santo mediante las persuasiones que hacía el apóstol Pablo. Pero más triste es aún hoy en nuestros días. Puede ser tu hermana, puede ser tu hermano que me estás escuchando, acerca de este modelo fundado por el Señor Jesús de la iglesia en casa, y te lo estamos demostrando a través de 40 razones del Nuevo Testamento, de cómo es que los apóstoles expandieron y multiplicaron la iglesia a través de las casas. Y yo te pregunto, ¿cómo es posible que tú seas duro de corazón, seas dura de corazón y no te sometas a la voluntad del Señor? En aceptar este que es el plan de la iglesia para acabar la predicación del reino a todo el mundo en esta generación. Pablo les dice a ellos, lo único que yo puedo decirles a ustedes es acerca de Cristo, acerca del reino de Dios. Notemos que cuando estos judíos escuchaban la palabra reino de Dios, inmediatamente en su mente ocurrían dos pensamientos. Uno, donde ellos decían que a quien únicamente reconocían como su rey es al rey del imperio que los tenía bajo dominio, el cual es el imperio romano, y el rey era el César. Uno. Segundo, que ellos, si hablaban, querían escuchar acerca del reino de Dios o del Mesías, para ellos, en la mente de ellos, solamente podían aceptar si es que ese Mesías que viene de ese reino de Dios es un Mesías que trae un ejército poderoso y que los va a liberar de ese yugo de opresión, de ese gobierno de turno que era Roma, y los iba a liberar y a restaurar a su esplendor del reinado como lo fue en los días de David. Eso era lo que ellos tenían como concepto en su mente. Mientras que Pablo les dice, no es ese el reino de Dios del cual yo les hablo. Lo que yo les hablo es del reino de Dios del cual hablan las profecías, del cual habla la ley de Moisés, y el reino de Dios del cual el Mesías, Cristo Jesús, desarrolló y expandió en su ministerio. Entonces, como ya hemos leído, algunos creyeron, muchos no, muchos se enardecieron, muchos se sintieron ofendidos, muchos pensaron que Pablo estaba jugando con bromas pesadas para con ellos. Muchos se retiraron y muchos se fueron. Para Pablo, naturalmente que para Pablo fue triste. Fue triste, que vamos a desarrollar este pensamiento un poquito más adelante. Pero veamos aquí. Pablo explica el rechazo del evangelio por parte de los judíos ahí en Roma, y que ese rechazo era el cumplimiento de una profecía en Isaías 6, versículo 9 al 10. Miren, y como fueron entre sí discordeces, se fueron después de haber dicho a Pablo una palabra. Bien habló el Espíritu Santo por el profeta Isaías o nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, oyendo oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. En otras palabras, dureza de corazón, dureza de entendimiento. ¿Era que no entendían? ¿Eran que no comprendían? No, es todo lo contrario, sino que prevalecía más su orgullo, prevalecía más su soberbia, y preferían ellos optar por su orgullo y su soberbia y no ser sensibles a lo que entendían
y comprendían, porque ellos lo comprendían perfectamente. Dice más, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y de los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos porque no vean de los ojos y oigan de los oídos y entiendan de corazón y se conviertan. Y yo les sané. Sea esto pues notorio, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y que ellos la oirán, y algunos creían a lo que se decía, mas algunos no creían. En otras palabras, Pablo les dice, la actitud de ustedes está profetizada, esa dureza de corazón, esa actitud de rechazo a este mensaje, evangelio del reino de Dios. Eso lo dice la profecía de Isaías 6, versículos del 9 al 10. Pero si ustedes lo rechazan, sí va a haber gente que no la rechazarán. Y esa gente, dice aquí, son los gentiles. Y Pablo explica el capítulo 6 de Isaías, de los versículos 9 al 10. Y dice así, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de ataque de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos porque no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él salvación. Estaba profetizado. Pero el hecho de que esté profetizado no significa de que era una ley que tenía que cumplirse, no. Eso dependía de la dureza de corazón o de corazón tierno que tenga el oyente para aceptar y comprender esta revelación de Dios. Y ejemplo de eso, ellos, estos judíos de Roma, tenían en su frente a Pablo, que de ser Saulo, Cristo lo convirtió en Pablo, allá en camino a Damasco. Pablo se doblegó ante la voluntad del Señor. Pero estos judíos allí en Roma no quisieron saber nada de eso. Como consecuencia de eso, Pablo, entonces, después de haber agotado su esfuerzo por llevar el mensaje a esa comunidad judía, allí en Roma, a esa casa perdida de Israel, allí en Roma, porque esa era la prioridad, ese era el mandato del Señor Jesús. Al no aceptar allí, entonces él va a los gentiles y usa el mismo método que usaban los otros apóstoles. ¿Recuerdan ustedes en Hechos 2:42? Cuando dice que todos los días iban al atrio del templo y ahí a la gente que se reunía alrededor, esos apóstoles, les predicaban y les enseñaban. Nunca era que entraban a ese templo, no, porque ese templo era judío. No, los apóstoles ya no eran judíos de religión. Ellos se habían convertido al cristianismo. Y luego que mucha gente en los atrios del templo se convertía, entonces ahora luego los llevaban a sus casas y en sus casas establecían una iglesia. Y eso es lo que hace aquí Pablo en Roma. Pablo va a las plazas. Pablo va a los atrios de los templos paganos de Roma. Pablo va a las plazas donde se reunían los filósofos. Pablo va a los atrios donde estaban los cementerios romanos. Y allí él les hablaba a esa gente todos los días, les predicaba en las calles, en las plazas. Y luego que esa gente se convertía, entonces, en este caso, solo en este caso, Pablo los llevó a la iglesia que él estableció con ellos en su casa donde él estaba viviendo. Veamos lo que dice. Dice, seaos pues notorio que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y que ellos la oirán, y algunos creían a lo que se decía, mas algunos no creían. Y cuando hubo dicho estas cosas,
los judíos se salieron y tenían entre sí gran contienda, es decir, algunos creyeron y otros no creyeron. Los que no creyeron, entonces comenzaron a hacerle pleito y guerra a los que sí creyeron. Porque para ellos dejar la religión judía era como traicionar a la nacionalidad israelita. Y es por eso que los tornaron enemigos a aquellos que habían creído. Pero para Pablo, este acontecimiento fue triste, porque pocos años después de la reprensión que Pablo le hace a estos judíos que rechazaron a Jesús, los judíos allá en Judea, en Jerusalén, fueron masacrados. La ciudad de Jerusalén fue destruida y fue reducida a ceniza, cumpliendo las profecías del Señor Jesús que dijo que de ese templo no quedará piedra sobre piedra. Y eso ocurrió el año 70. Cristo dio esta profecía el año, vamos a decir, 30, cuando el apóstol Pablo está predicando en Roma. Estamos ya en el año 66 después de Cristo. Quiere decir que unos 5 o 7 años más adelante, en el año 70, la ciudad de Jerusalén fue incendiada. El templo de los judíos fue destruido. Pablo era consciente de esto, que el juicio de Dios iba a caer ante esta comunidad rebelde ante los ojos de Dios. El hecho de que esta gente, estos judíos, hayan rechazado el evangelio, no significa de que la predicación o la enseñanza de Pablo fue estéril o fue infértil o vamos a decir hizo un mal trabajo. No, no, es todo lo contrario, porque esos pocos que creyeron fueron a difundir ese mensaje al resto de la comunidad judía en Roma. Y luego vemos aquí la aparición de la iglesia gentil en Roma, en la casa de Pablo. Como ya mencionamos, mientras Pablo esperaba esa audiencia que duró 2 años para presentarse ante el César, entonces él enseñaba. Y como ya hemos comenzado leyendo al comienzo, que decía que todos los días, desde el amanecer hasta el anochecer, Pablo recibía gente. Y todos los días no era la misma gente que recibía. Cada día recibía diferente auditorio. Y a ese auditorio, a esa gente, él les enseñaba acerca del reino y les predicaba acerca del reino de Dios, y les enseñaba acerca de Jesús, el Hijo de Dios. Y cuando esta gente salía de la casa de Pablo, iba a sus casas y allí en sus casas hacía lo mismo que habían aprendido de Pablo en su casa. Es decir, establecían una iglesia en su casa. Y en ese poco tiempo que Pablo estuvo allí, llenaron, así como también en un poco tiempo llenaron Jerusalén de iglesias en casa, en apenas 6 años en Roma, Pablo llenó de iglesias en casa a la ciudad de Roma, porque en su casa él cada día recibía gente diferente y esta gente que llegaba a la casa de Pablo, a la iglesia de Pablo en su casa, iba luego a sus casas y establecían su iglesia. Miren lo que dice aquí. Pablo, empero, quedó 2 años enteros en su propia casa que tenía alquilada y recibía a todos los que venían a él, predicando el reino de Dios y enseñando las cosas que son del Señor Jesucristo con toda confianza, sin que ninguno se lo estorbase. Hermano, de aquí a poco, escucha bien lo que te voy a decir, de aquí a poco la libertad religiosa,
la libertad de reunirse libremente en forma pública va a ser restringida o eliminada. Dicho de otra manera, no se va a permitir reuniones en templos, en edificios, en estadios, en coliseos o cualquier lugar público. Va a ser prohibido. No va a poderse reunir. Y lo que les estoy diciendo era lo que ocurría en Roma. Es por eso que Pablo, un hombre visionario, lo que hizo fue que estableció una iglesia en su casa. Y miren lo que dice el texto. Dice, versículo 31, predicando el reino de Dios y enseñando las cosas que son del Señor Jesucristo con toda confianza, sin que ninguno se lo estorbase. Apreciado hermano, apreciada hermana, el último lugar que va a ser vulnerado en cuanto a su libertad es la casa. Mientras los demás edificios y templos sean perseguidos y destruidos, la casa no la van a destruir, al menos por un tiempo. Y es en ese tiempo que el Señor nos llama para hacer lo que hizo Pablo. Es decir, fundar una iglesia en la casa, recibir e invitar a todas las personas a la casa y luego enviarlos para que en sus propias casas ellos establezcan otras iglesias. Y este trabajo Pablo lo hizo por espacio de 2 años. Y este trabajo de enseñar y predicar, no solamente, como lo mencioné, lo hizo con los gentiles, sino también con los pocos judíos que creyeron y se convirtieron. Cuando Pablo terminó su corte, lo absolvieron, quién sabe, por unos 5 o 6 años. Y durante ese espacio ahí en Roma, él se dedicó a pastorear las iglesias en casa que se estaban fundando y multiplicando en Roma. Hasta que después, para el año 68, 67, fue apresado y finalmente ajusticiado. Pero él, la visión que tenía, no había foco de distracción que lo apartara de esa visión. No, no había nada. Ya lo mencionó él, ni las cadenas, ni las persecuciones, ni los naufragios, nada, porque él tenía claro cuál era la voluntad del Señor. Entonces, hermano, hermana, es tiempo de que tú despiertes, de que tú pongas la mano en la mano del Señor y que pongas otra mano en el pecho y que caigas de rodillas ante el Señor y que te pongas a disposición para hacer su voluntad. Y así como Pablo no tuvo impedimento alguno, esta es la idea de una acción completamente sin obstáculos. Las cadenas de Pablo y su custodia no le importaban, no le impedían. La palabra de Dios no tenía obstáculos. Entonces, nosotros en este tiempo tenemos que ser conscientes de que para la iglesia cristiana no hay final. Esta presentación, que es el capítulo 28, termina la historia del libro de los Hechos y la vida de los apóstoles de Cristo. Pero la vida de la iglesia cristiana no termina, porque nosotros somos llamados para continuar esa historia de ese nuevo libro de los Hechos de los discípulos modernos de Cristo para este tiempo. Y tenemos que andar confiando en el Señor Jesús, apoyándonos en el poder de su Espíritu Santo y la guía del Padre y de la palabra de Dios,
y esta historia continuará esparciéndose sin obstáculos y continuará cambiando vidas para la gloria de Dios. El libro de los Hechos realmente es una historia sin fin, porque Dios te está llamando para que tú te conviertas en un pincel, para que con tu vida escribas parte de esa historia del libro de los hechos de la iglesia cristiana para el tiempo del fin, para este tiempo. Y esta es la iglesia en casa, el modelo de iglesia de Cristo del Nuevo Testamento. Este es el modelo de iglesia que los apóstoles multiplicaron en el libro de los Hechos y en su ministerio. Y este es el modelo de iglesia al cual el Señor nos llama a que volvamos a los tiempos bíblicos para dejar de ir a la iglesia de templo y convertir nuestra casa en una iglesia para el Señor. La iglesia en casa es una visión que cuando la visión se convierte en pasión por la misión, de casa en casa hasta la última casa. Si crees que esta reflexión te ha servido de ayuda, pues queremos orar para que el Señor siga añadiendo bendición a tu vida. Pero a la vez queremos pedirte que tú nos ayudes de esta manera, que compartas esta transmisión, que le des un like, que comentes y que invites a otras personas para que se unan a esta gran familia. Que el Señor te bendiga. Te invitamos para la próxima, que es la razón número 40. Y es la razón que llega hasta nuestros días. Y si tú estás viviendo este tiempo, estos días, esa razón es para ti. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude y nos vemos la próxima transmisión. Bendiciones.